Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso estar aquí con ustedes hoy, porque nos embarcamos en una aventura que estoy seguro, ha despertado la curiosidad de muchos. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha flotado en el ambiente del espectáculo como un enigma seductor, un tema que ha alimentado susurros, ha provocado innumerables especulaciones y, por supuesto, ha generado un sinfín de preguntas. Sí, amigos, nos sumergiremos de lleno en la tan comentada y enigmática Noche Secreta de dos de las estrellas más radiantes y queridas del firmamento turco, Can Yaman y Demet Özdemir. Han leído bien, y les invito a prepararse, porque vamos a ir mucho más allá de los titulares sensacionalistas y a intentar proyectar una luz esclarecedora sobre esta fascinante historia. Y antes de que nos sumerjamos en este intrincado laberinto de rumores y posibles realidades, les invito de todo corazón, si aún no lo han hecho, a que hagan clic en ese botón de suscripción. Construyamos esta comunidad juntos, paso a paso. Para comenzar esta fascinante narrativa, es crucial recordar el origen de la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos conquistaron el mundo de la mano de la icónica serie Erkencikus, conocida en nuestra región como Pájaro Soñador. La química que desplegaron en pantalla era simplemente electrizante, tan palpable que los fanáticos, como era de esperar, se enamoraron perdidamente de la pareja que encarnaban en la ficción. Y cuando esa chispa trasciende la pantalla, es prácticamente imposible para el público no preguntarse, ¿qué sucede cuando las cámaras se apagan? En este caso particular, la chispa, o al menos los rumores de que una chispa existía, parecieron mantenerse encendidos mucho después de que las luces del set se atenuaran. La llamada Noche Secreta no se refiere a un evento único y documentado, sino más bien a una amalgama de informaciones, avistamientos fortuitos y especulaciones que surgieron en distintos momentos a lo largo del tiempo. La versión más resonante y la que parece haber acuñado el término, se remonta a un periodo en el que ambos actores se encontraban disfrutando de un merecido descanso o quizás de unas vacaciones bien ganadas. Se habló de un encuentro en particular, un supuesto viaje o escapada romántica, que presuntamente tuvo lugar en un lugar específico y que fue detectado, según las versiones, por los incansables paparazzi o, en otras interpretaciones, por admiradores particularmente atentos. La narrativa general que se ha construido es que a pesar de que en aquel momento ambos mantenían relaciones sentimentales con otras personas, o al menos se les vinculaba con otras figuras públicas, hubo momentos en los que la cercanía entre Can y Demet parecía trascender los límites de una amistad puramente profesional. La Noche Secreta se consolidó como el epítome de esta especulación, sugiriendo un momento íntimo, privado, donde sus sentimientos, si es que existieron, pudieron haberse manifestado libremente, lejos del escrutinio constante del público y los medios. Ahora bien, es de suma importancia recalcar que en el vertiginoso mundo del entretenimiento, y de manera especial cuando hablamos de celebridades de la talla de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores y las especulaciones son pan de cada día. Los medios de comunicación, en su incesante búsqueda de la primicia, a menudo se alimentan de estas conjeturas, mientras que los fans, ávidos de detalles sobre la vida privada de sus ídolos, absorben cada migaja de información. Por lo tanto, lo que se presenta como un hecho irrefutable puede ser, en muchas ocasiones, una interpretación subjetiva, una suma de coincidencias fortuitas o, en algunos casos, incluso producto de desinformación deliberada. Según las informaciones que circularon en su momento y que sirvieron de combustible para esta narrativa de la Noche Secreta, existieron ciertos detalles que apuntaban a una conexión más profunda de lo aparente. Por ejemplo, se mencionó en varias ocasiones que ambos coincidieron en el mismo destino vacacional. Es importante señalar que no estarían juntos públicamente, por supuesto, sino que de forma discreta, habrían coincidido en la misma zona, alojándose en hoteles diferentes, pero, según las fuentes, compartiendo tiempo juntos. Imaginen la escena. Dos de las estrellas más deseadas del momento compartiendo un paraíso tropical, intentando pasar desapercibidos ante el ojo público. Este escenario, amigos míos, es material de telenovela de la más alta calidad, y no me extraña en absoluto que haya cautivado la imaginación de tantas personas. Los paparazzi, como era de esperarse, estaban al acecho con las cámaras listas para capturar cualquier indicio, cualquier fotografía que pudiera confirmar estas sospechas. Y a veces un simple vistazo a un mismo coche, una salida a la misma hora de un determinado lugar, o incluso un comentario ambiguo en redes sociales podía ser interpretado como una prueba contundente de un encuentro secreto. La sutileza se convertía en evidencia y la coincidencia en una declaración de intenciones.
Además de los posibles encuentros físicos, la noche secreta también se asocia con esa complicidad que a veces se percibía en las redes sociales o en entrevistas. Comentarios sutiles, me gusta estratégicos en publicaciones, o miradas cómplices que para los ojos más observadores parecían decir mucho más de lo que se veía a simple vista. Es esa pequeña chispa, ese guiño que hace que el público imagine historias y escenarios, construyendo narrativas propias en sus mentes. Sin embargo, la vida de una celebridad es un torbellino de compromisos, apariencias y, a menudo, presiones. El trabajo arduo, los compromisos profesionales ineludibles, las complejas relaciones personales, todo se mezcla en un cóctel explosivo. Y es muy fácil que la línea entre lo público y lo privado se difumine, especialmente cuando hay tanta atención mediática puesta en cada uno de sus movimientos, cada palabra y cada gesto. Es fundamental recordar que Can Yaman y Demet Özdemir, a pesar de su enorme fama y el escrutinio constante, son seres humanos. Tienen derecho a su privacidad, a tener sus propias vidas fuera del brillo de los focos y las cámaras. Y lo que pudo haber sido un encuentro amistoso, un acto de apoyo mutuo en un momento crucial de sus carreras, o simplemente una desafortunada coincidencia, pudo haber sido magnificado por la prensa y los fans hasta convertirse en un gran misterio romántico, alimentando la llama de la especulación. ¿Qué sabemos con certeza, amigos? Sabemos sin lugar a dudas que trabajaron juntos de manera espectacular en Erkenci-Kuş. Sabemos que esa serie los catapultó a la fama internacional, convirtiéndolos en íconos globales, y que su conexión en pantalla fue uno de los pilares fundamentales de su rotundo éxito. También sabemos que después de finalizar la serie, mantuvieron una relación de amistad y respeto, al menos públicamente. Se han elogiado mutuamente en diversas ocasiones, lo cual es una señal clara de cariño y admiración, pero no necesariamente indica la existencia de una relación romántica actual o pasada. La idea de la noche secreta surge en gran medida de la voluntad intrínseca del público de querer verlos juntos, de creer en esa magia y esa química que transmitieron tan convincentemente en Erkenci-Kuş. Es el anhelo de que la ficción se materialice en la realidad, un fenómeno muy común cuando un romance en pantalla es tan creíble y cautivador. Y cuando aparecen pequeñas migas de pan, como avistamientos fortuitos o coincidencias de itinerarios, la imaginación de los fans vuela sin control, construyendo castillos en el aire. Podemos especular interminablemente sobre lo que pudo haber ocurrido en esa supuesta noche secreta. ¿Estaban completamente solos? ¿Estaban rodeados de amigos? ¿Fue un momento de profunda confidencia, de apoyo mutuo, o quizás algo más íntimo y romántico? Lo cierto y concreto es que hasta la fecha, no existe confirmación oficial alguna de que haya existido una relación sentimental formal entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos han tenido sus propias vidas amorosas con otras parejas, lo que sugiere, con bastante probabilidad, que si hubo algo más allá de una amistad, fue algo efímero o, en todo caso, muy bien guardado. Lo verdaderamente fascinante de estas historias es la forma en que construyen narrativas, cómo la información fragmentada se une para crear un relato coherente, aunque no necesariamente veraz. La noche secreta no es simplemente un evento, es un símbolo de algo más grande, la esperanza, el romance eterno, la intriga de lo desconocido. Y en el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, dos figuras que irradian carisma, belleza y talento, es natural que el público desee fervientemente imaginarlos juntos, viviendo un cuento de hadas moderno. Hemos sido testigos de cómo los medios de comunicación juegan un papel crucial en la creación y difusión de estas historias. A veces la búsqueda incansable de una portada jugosa o un titular impactante puede llevar a exageraciones desmedidas o a interpretaciones deliberadamente sesgadas. Y los fans, siempre ávidos de información, consumen estas historias, a menudo sin cuestionarlas, y las integran en la propia leyenda de sus ídolos, alimentando un ciclo constante de rumor y especulación. En resumen, la tan comentada noche secreta de Can Yaman y Demet Özdemir, más que un hecho plenamente comprobado, se erige como un fenómeno mediático y fanático, alimentado por la química innegable que demostraron en Erkenci-Kuş, y por el anhelo colectivo del público de ver a sus estrellas favoritas encontrar el amor. Es un recordatorio elocuente de cómo la fantasía y la realidad a menudo se entrelazan de manera inextricable en el fascinante mundo del espectáculo, y de cómo la imaginación humana es capaz de crear historias tan cautivadoras como las que vemos en la pantalla. Así que, si bien es imposible para nosotros desvelar los secretos más íntimos de sus vidas privadas, podemos, sin duda, disfrutar de la magia que nos brindaron en pantalla y apreciar la amistad y el respeto que parecen profesarse mutuamente.
Al final del día, lo que verdaderamente importa es el arte que nos ofrecen y la conexión genuina que establecen con su público, esa empatía que trasciende las fronteras y las barreras culturales. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestra profunda exploración de la supuesta noche secreta de Can Yaman y de Method Demir. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de los rumores y las especulaciones, y que lo hayan encontrado tan intrigante como a mí. Agradezco de corazón que hayan estado conmigo hasta el último segundo de este vídeo. Su compañía, su interacción y su apoyo incondicional son lo que realmente hace que todo este esfuerzo valga la pena. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Creen en la existencia de esta noche secreta? ¿Qué opinan de la química entre Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me fascina leerlos, analizarlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, entretenido o incluso, si les ha provocado alguna reflexión, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar esta intrigante historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos, que vienen cargados de contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo enorme para todos.